keep refreshing over here. See we come on. Refreshing over here. See we come on. See we come on. Ok, ya estamos, Jerry. Ya estamos, ¿listo? Listo. Jerry, cuando leo la Biblia, veo que da mucho énfasis al hecho que muchos no van a aceptar la verdad. Y yo en mi vida he sido un poco ingenuo. Yo pienso, si solamente les predico un poco más, que van a aceptar, pero algunos no van a aceptar. Hay varios textos que lo ilustran, inclusive el texto que nos toca analizar hoy. Por mucha evidencia que algunos tengan, a veces no quieren obedecer, por desgracia. Bueno, vamos a Hechos capítulo 13, Jerry, y una cosa para cambiarlo, le voy a tener que indicar cuándo cambiarlo, pero vamos a hablar de dos grupos de personas frente a la palabra de Dios, pero primero vamos a la pantalla para ver el contexto del texto, ¿ok? Hechos capítulo 13, vamos a avanzarlo. Ok. Ahí está. Ok, recordemos que en capítulo 13, Pablo y Bernabé se encuentran en Antioquía de Pisidia. Hay dos Antioquías, esta es la de Pisidia. Y en la primera parte del capítulo, Pablo dio un mensaje poderoso demostrando que Jesucristo era el Cristo. Lo hizo en la sinagoga. Entonces estamos hablando de un mensaje a los judíos y a sus simpatizantes. Ahora vamos a ver qué pasó luego, Jerry, ¿ok? Y si me puedes ayudar, y este texto está equivocado, yo hice correcciones y no salieron en esta. Pero Hechos 13, 42 y 43, por favor, Jerry. Muy bien. Y dice así: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Muy bien, siempre al predicar Pablo y sus compañeros en el mundo griego, en las sinagogas, quienes tenían mucho interés eran los prosélitos, los que se habían convertido al judaísmo, y también los piadosos, indicando a los que simpatizaban mucho con el judaísmo, porque en el mensaje de Cristo vieron todo lo bueno de la ley de Moisés y aún mejor, porque en Cristo todo el mundo iba a ser recipientes del mensaje, como hemos estudiado en el mensaje anterior. Entonces había mucho interés aquí. ¿En qué Pablo y Bernabé les persuadían en que perseverasen, según la última parte de 43? En la gracia de Dios. Algunos ven la gracia como algo que uno recibe por la operación directa del Espíritu Santo y ya la tiene. Pero la Biblia presenta la gracia como algo en la cual perseveramos. Si no perseveramos en la gracia, no seguimos en ella. Y así les animan a que perseverasen en la gracia de Dios. Ok, vamos a los siguientes versículos, Jerry. Muy bien. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Cuántos se reunían el siguiente día, Jerry? Casi toda la ciudad. ¿Todos estaban interesados en la verdad o muchos de ellos eran solamente curiosos? Imagino que muchos habrían estado curiosos por lo que pasó luego. Y todos los que creían en Dios, felices, porque algunos están comenzando a buscar a Dios según 45, o algunos enojados. Había algunos que estaban llenos de celos. Y los judíos de la sinagoga, muchos de ellos no querían que oyeran a Pablo y sus compañeros. Querían contradecir a Pablo y blasfemar a Pablo.
¿Cómo esto se habría visto entre los que creían en el paganismo? Dos personas o dos grupos que afirman creer en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob peleando. ¿Cómo se habría visto entre los paganos? ¿Mal o bien? Mal, creo yo. Pasa hoy en día, Jerry, que a veces nosotros que afirmamos creer en Cristo tenemos desacuerdos. Y el problema es que vamos a discutir todos nuestros problemas frente a los inconversos del mundo, inclusive en el Facebook, frente a amigos que no son cristianos. ¿Cómo esto se ve entre ellos? Fatal. Fatal. Si tenemos desacuerdos, que tengamos nuestros, y ahí en Facebook hay algunas páginas diseñadas para este tipo de intercambio. Ahí quizás no haya inconversos. Hay que tengamos nuestras discusiones, pero si hay amigos inconversos, cuidado con nuestras discusiones. Amén. Ahora mismo me estoy acordando de 1 de Corintios capítulo 6, ¿verdad? Que había desacuerdos entre los hermanos y los llevaban ante los incrédulos, Sí. ante el juzgado. Y eso fue horrible, Sí. en realidad. Como en inglés decimos, don't air your dirty linen. Los trapos, ¿cómo dice? Los trapos, no sé, algo con el dicho en español, algo con los trapos, pero no lo apunté. De todos modos, sepamos dónde tener nuestros intercambios. Tiene que haber intercambios, que haya intercambios, pero no frente a todo el mundo. Yo siempre digo un refrán, o he dicho varias veces un refrán a los hermanos: lo que pasa en la iglesia se queda en la iglesia. Así debe No se ser. debería hablar delante de los incrédulos. Así debe ser. Ok. Versículos 46 a 48, Jerry, por favor. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, Pablo y sus compañeros siempre predicaron primero a los judíos en las sinagogas. Al rechazar estos el evangelio, entonces se dirigieron a los no judíos, o sea, a los gentiles. Aquí cita un texto bíblico de Isaías capítulo 49, hablando del siervo del Señor, que iba a ser luz para los gentiles. ¿Cómo se sentían los gentiles al oír esto, Jerry? Probablemente muy alegres. Sí, el versículo 48, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. El hecho que nosotros hoy en día podemos ser hijos de Dios debe llenarnos de gozo. Y la indiferencia de algunos frente a esta gran bendición me sorprende a veces. Ya. Pero Jerry, vamos a enfocarnos en una frase algo controversial. La última parte del versículo 48. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esta frase es una que se emplea a algunos falsos maestros que se llaman calvinistas para decir que solamente pueden creer los individuos a quienes Dios designó en forma personal e individual antes de la fundación del mundo para creer. Solamente ellos pueden creer, los demás no pueden creer. Bueno, antes vimos que los judíos tenían libre albedrío para rechazar el mensaje, pero algunos afirman que los que estaban, entre comillas, ordenados para vida eterna no tenían libre albedrío para creer, que creyeron sin libre albedrío. Vamos a analizar esta frase un poco más a fondo, si podemos ir a la próxima pantalla. ¿Quiénes eran y quiénes son los que estaban ordenados para la vida eterna? Vamos a ver lo que dicen los calvinistas. Son individuos que Dios predestinó en forma individual antes de la fundación del mundo y que estos no tienen libre albedrío. Pero Jerry,
Una cosa, si hay una cosa que vemos en la Biblia es que tenemos libre albedrío, libre voluntad, como dicen algunos, a aceptar o a rechazar la palabra. Hay un montón de versículos, vamos a fijarnos en 2 o 3 aquí brevemente. Sí. Piense, libre albedrío. Mateo 11, 28 a 30, Jerry, por favor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuáles entre los trabajados y cargados pueden ir a Jesús, según Mateo 11? Los que van a él. Sí, todos pueden, no solamente unos poquitos. El siguiente, Jerry. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Tenían libre albedrío para ser salvo o aceptar la salvación o no? Por supuesto que tenían Sí. libre albedrío, porque ellos mismos tenían que aceptar el Evangelio. Ellos mismos tenían que hacer algo para recibir la salvación. Exactamente, el próximo. Apocalipsis 22, el versículo 17. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Solamente unos pocos pueden tomar del agua de la vida? ¿Quiénes pueden tomar del agua de la vida? Todos los que quieran. Sí, libre albedrío. Me estoy acordando de ese versículo en Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Hay docenas de versículos Sí, más como este que enseñan que los que quieren pueden llegar a Jesús. Pero entonces, ¿qué significa la frase ordenados para la vida eterna? ¿Quiénes eran? Vamos a pensarlo un poco más, Jerry, en la próxima pantalla. Cuando oímos textos como estos o cuando oímos puntos como estos, hay una parábola que siempre explica cómo es la situación verdadera y es la parábola del sembrador. Recordemos, si seguimos adelante un poco más, que en esta parábola vemos 4 tipos de suelo, o sea, de tierra. Habla de 3 tipos de tierra que era malo, pero la buena tierra, representando a quienes quieren aceptar el Evangelio. Como Lucas, si puede ir a la próxima, como Lucas 8:15 describe a los de buena tierra, Jerry. Dice más, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cómo describe este texto a los que son de buena tierra, los que tienen qué tipo de corazón, Jerry? Corazón bueno y recto. Los que deciden buscar a Dios con el libre albedrío que tienen, los que llegan a tener así corazón bueno y recto, son los ordenados para la vida eterna. Entonces, los ordenados para la vida eterna son los de corazón bueno y recto. Entre la multitud había algunos de corazón bueno y recto. O en otras palabras, para llegar a ser uno de los ordenados para vida eterna, eso depende de la condición de nuestro corazón. Exactamente. No tratemos de quitar el libre albedrío, quitar la responsabilidad del plan de salvación. Somos responsables para aceptar o rechazar el plan de salvación. Hay una ilustración que vamos a dar brevemente. A veces en el servicio militar piden voluntarios para ir en misiones peligrosas. Dicen, ¿cuántos quieren ir? Y algún grupo se hace voluntario. Pero luego, después de los voluntarios van en la misión, dicen que los ordenados para la misión peligrosa salieron. Eran ordenados ¿quiénes? Los que eran voluntarios para ir en la misión. Tuvieron libre albedrío para elegir encontrarse entre los ordenados para la misión peligrosa. Y así más o menos es con la salvación. Decidimos si queremos ser entre los elegidos, entre los de corazón bueno y puro, entre los ordenados para la salvación eterna. Entonces, no deje que nadie le confunda con versículos como este, por favor. Amén. Ok, sigamos leyendo el texto. Jerry, quedan algunos pocos más en el capítulo. Ya está la aplicación. Si puedes leer Jerry 49 y 50, por favor. Sí, por supuesto. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instagaron a mujeres piadosas y distinguidas
y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ok, dos cosas pasaron aquí. Primero, la palabra del Señor se difundía por toda aquella región. Gracias a Dios. Pero cuando hay éxito espiritual, siempre hay oposición. ¿A quiénes lograron instigar los judíos para oponerse a Pablo y a Bernabé? Dice versículo 50, a mujeres piadosas y distinguidas y a los príncipes principales de la ciudad. ¿Verdad? Entonces tuvieron que irse de la ciudad. Y seguimos a Jerry con los versículos 51 y 52. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, en medio de la persecución, en medio del rechazo, los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos a ver el sábado que viene lo que les pasó en Iconio. Pero antes de terminar, un breve repaso, Jerry, porque aquí en Hechos 13 vemos como si fuera un patrón de lo que pasó en casi todas las ciudades que Pablo y Bernabé visitaron. Vamos a la próxima pantalla. Ellos siempre al entrar en una ciudad predicaron primero en la sinagoga de los judíos si había. Luego ellos, algunos iban aceptando, mayormente entre los prosélitos y los piadosos. Luego el resto de los judíos iban provocando oposición. Luego Pablo y sus compañeros tenían que irse, pero ¿qué dejaron siempre? Dejaron una iglesia. Y es el patrón en el resto del libro de Hechos. Ojalá eso pasara más hoy en día, ¿verdad? Sí, que vayamos predicando, algunos van a aceptar, muchos van a rechazar el evangelio, pero sigamos predicando de todos modos. Bueno, ya es el mensaje para hoy, Jerry. Gracias a todos ustedes que han visto el video. Y el sábado que viene, ¿qué te parece, Jerry? ¿Vamos a poder dar un mensaje en vivo? Yo espero que sí. Yo también espero que sí. Que Dios le bendiga. Un puntito, si usted está mirando en Facebook. También tenemos todos estos mensajes y muchos más en YouTube. Usted puede ir a YouTube y la forma más fácil para encontrar nuestro canal es poner en el buscador la palabra CRECED, C-R-E-C-E-D, así dicen los españoles, crezcan ustedes, CRECED. Y ahí debe aparecer nuestro canal con centenares de videos. Y una cosa más que voy a mencionar. Damos mensajes bíblicos de 3 minutos todos los días. Si está en los Estados Unidos, es muy fácil llamar por teléfono. 855-hay-gozo. 855-hay-gozo. Si usted no se encuentra en los Estados Unidos, no importa. Puede ir a www.momentitobiblico.com y ahí están los mensajes. Entonces son cosas que hacemos para animar a la gente a leer y estudiar la Biblia. Ok, ¿algo más tienes que decir, Jerry? Creo que ya está. Okay. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado una vez más. Dios les bendiga.